Qué privilegio en esta noche poder estar en medio de ustedes declarando abundancia de paz en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta casa de fe que tanto amamos, esta congregación cristiana de acá de Cienfuegos, y reconocer mutuamente el afecto, el aprecio que nos une a esta familia en la fe, de manera muy especial al amado apóstol Hercilio García, la pastora Ana, Wilton, Magdalena y todo el liderazgo pastoral que acá desarrolla la tarea del ministerio y junto con ellos le acompaña en esta labor tan honorable como lo es el servir al Señor. Estamos hoy rodeados de amigos a quienes amamos y respetamos. Si yo fuese a mencionar nombres, yo creo que no termino en esta noche y pecaría por omisión. Porque entonces al no hacer mención de algunos nombres estaría en serios problemas. Así que dése todos por aludidos, reciban un afectuoso saludo, sincero abrazo, reconocimiento y afecto por la tarea que vienen desarrollando y el vínculo que nos une en Cristo Jesús. Tal y como decía el apóstol Hercilio García, esta noche hay un propósito muy especial que nos reúne y nos une. Y me siento más que honrado de ser acompañado también de pastores, hijos en la fe, que conformamos parte de un presbiterio que en esta tarea de afirmación pues nos unimos en esta causa, de los cuales el apóstol Emilio Ramos, el pastor y profeta Mario Rodríguez. ¿Dónde estás, Mario? Acá. Y todo un equipo que andamos juntos, pastor William Sánchez y todo un equipo, Alessandro Valdera, Víctor Rosario. Estamos en esta noche con un propósito marcado y es confirmar y afirmar lo que ya el Señor por gracia ha señalado para la vida de lo que es esta casa de fe, el desarrollo, la continuidad de este ministerio y cómo no hoy, pues la confirmación de nuestros amados Wilton y Magdalena. Pero antes de proceder con lo que es este propósito que nos ha reunido hoy, quisiera considerar un tiempo en las Escrituras o una reflexión en la palabra del Señor, para lo cual yo voy a invitarle a que contemplemos dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en la epístola según Pedro, su capítulo 1, en su verso 19, y me refiero a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9, bien sea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y el segundo texto bíblico que quiero considerar hoy está en Marcos, en su capítulo 3, verso 13 al verso 15. Reitero, Primera de Pedro 1, del 1 al 9, y Marcos, capítulo 3, del verso 13 al verso 15. Si usted lo tiene, le agradezco. Leamos la palabra del Señor, la cual declara de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Marcos 3:13 declara: y después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Leemos esta palabra del Señor. Quisiera reflexionar de manera breve en esta noche sobre la importancia de lo que es entender el hecho de que hemos sido elegidos con propósito de parte del Señor. Hay dos realidades en la Biblia, en la Escritura, que es importante nosotros poder comprender para poder corresponder a ella de la manera que el Señor expecta y demanda de nosotros. La primera tiene que ver con la elección divina y la segunda tiene que ver con el supremo llamamiento de Dios a nuestras vidas. Las dos ocurren por obra soberana de parte del Señor y estas se originan conforme a lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios que hace y efectúa todas las cosas. Así que ninguno de nosotros está aquí porque haya sobresalido siendo mejor que otro, o porque la meritocracia humana en algún momento nos quiera decir que éramos mejores que otros en el momento donde fuimos elegidos. El punto acá corresponde a que si usted y yo hoy estamos en este lugar, a que si usted y yo hoy hemos sido llamados para poder manifestar y colaborar con el eterno propósito de Dios, no ha sido porque en nosotros había algo mejor que lo que había en otros, sino por pura gracia soberana en Cristo Jesús y por causa del propósito de la elección divina. El llamamiento de Dios no es algo que uno lo elige, sino que la realidad es que Dios es quien señala con el propósito de que podamos servirle en la tarea desde el ministerio. Esto se convierte en un privilegio, se convierte en una asignación y se expresa por medio de un oficio desde la realidad en la que el Señor nos coloque a operar en ella. Por lo tanto, es importante entender que hemos sido elegidos con propósito. Dile a alguien que está a tu lado: tú y yo hemos sido elegidos con propósito. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el propósito con el que usted y yo hemos sido elegidos? En un tiempo donde el hombre vive lleno de planes, proyectos. Hablamos de la palabra propósito mayormente en un contexto plural, y por eso encontramos tantas personas que día a día están siguiendo tras sus propios propósitos, pero no tras el propósito de Dios, que no es singular, que no es plural, sino que es singular, es uno, es eterno, nace en la intención y la voluntad divina, y la máxima expresión del eterno propósito de Dios tiene un nombre, y no es el suyo ni el mío, sino que la máxima expresión del eterno propósito de Dios se llama Cristo. Por lo tanto, usted quiere estar en el centro del propósito de Dios, usted debe de identificar cuánto de Cristo hay en lo que estoy haciendo en mi vida. Usted quiere identificar cuál es la marca del propósito de Dios, debemos identificar qué tanto de Cristo y qué tanto se parece a Cristo aquello que gobierna mi mentalidad, mis motivaciones y todo lo que tiene que ver con mi accionar. Pedro habla de la importancia de entender el haber sido elegidos con propósito. Así que Pedro se presenta como aquel que le habla a los expatriados, a los que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habían perdido el arraigo con su lugar de nacimiento, se encontraban en un estado de inseguridad, se sentían ser peregrinos en tierra extranjera, forasteros, porque muchos de ellos habían sido desplazados por causa de la persecución de su fe en el momento en que les tocó vivir.
Y Él les dice a ellos: ustedes podrán estar en cualquier lugar, pero el propósito de Dios siempre estará vigente a favor de sus vidas. Ustedes han sido elegidos con propósito. Y para alguien que esté viendo todas las cosas marchar bien, decirle que usted ha sido elegido, que usted ha sido comprado a precio de sangre, que usted ha sido separado por algo mucho más precioso que el oro en el contexto de la redención. Para alguien que esté viendo todas las cosas marchar muy bien y en orden, esto se convierte en un gran halago. Pero decirle a alguien que está pasando momentos de adversidad, que se encuentra fuera de su territorio, que está en un proceso de persecución por causa de su fe, decirle todas estas declaraciones de las cuales habla acá y dice que hemos sido adquiridos por esa sangre preciosa, que hemos sido adquiridos con un propósito eterno, es como un tanto contradictorio en cuanto a lo que vemos en nuestra vida diaria. Y muchos hasta llegan a preguntarse: ¿por qué, si Dios elige mi vida para manifestar su propósito, yo puedo estar viviendo momentos difíciles o de adversidad? Así que Pedro, entonces, entendiendo la realidad y el contexto en que vivían, les dice: es importante que vosotros os alegréis con esto, que es la realidad en la cual hemos sido elegidos con propósito de parte del Señor. Pero también entiendan que es necesario, aunque por un poco de tiempo, que tengamos que ser afligidos en medio de diversas pruebas, para que cuando vuestra fe sea sometida, vuestra fe sea probada, esta que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria, en alabanza, en honra, y pueda manifestar el propósito para el cual hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Así que la palabra primaria que quiero identificar en esta hora es la palabra elegido. Aquí hay una palabra que es la palabra griega ekletois, que significa entresacar, seleccionar con mucho cuidado, y encierra la idea de escoger un objeto porque hay un placer en aquello que se ha escogido y se ha entresacado para un uso y un propósito en específico. La segunda palabra relevante que usa acá el escritor de este texto y de esta epístola es la palabra presciencia. Muchos de nosotros, cuando leemos presciencia, pensamos en presencia, pero la realidad es que aquí la palabra presciencia está hablando del anticipado consejo de Dios, la ciencia y sabiduría de Dios previa a todo lo existente. Por eso hay personas que no entienden la realidad escritural, porque solo conocen la presencia de Dios, pero no la presciencia de Dios. Y la presciencia de Dios es el consejo anticipado. Y la Biblia está llena de presciencia de Dios, porque Dios nos escogió a nosotros en Cristo y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 139 declara que estando en el embrión de nuestra madre, fueron vistos nuestro embrión por los ojos del Señor. Eso es lo que declara este texto del Salmo 139. La escritura declara en el inicio de la epístola a Efesios que usted y yo fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Así que si usted y yo fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, la palabra que está usando Efesios aquí es la palabra eulogia. Y la palabra eulogia es la palabra elogio. Por lo tanto, elogio es decir bien de algo, decir bien de alguien. Implica que antes de que usted y yo hiciéramos algo, antes de que usted y yo tuviéramos conciencia, ya Dios estaba hablando bien de nosotros. Ya Dios estaba declarando su propósito a favor de nosotros, y ya Dios estaba hablando de las buenas obras que Él preparó para que usted y yo caminásemos en ella, en esta tierra, según el propósito eterno del que hace todas las cosas en Cristo Jesús. Fuimos diseñados para caminar y andar en buenas obras. Así que presciencia es la segunda palabra relevante, anticipado consejo de Dios.
que tiene todo antes de que suceda y se debe entender como el propósito eterno de Dios, donde Dios manifiesta y desarrolla su plan amoroso previamente concebido. Así que usted y yo no somos el resultado de un accidente, no un golpe de la suerte de la vida, y no estamos en la tarea que estamos por pura casualidad. Esto es el resultado de la elección eterna. Esta elección eterna no es hecha a causa del fracaso del hombre ni por un accidente histórico, sino por un plan sustentado por la sabiduría multiforme de Dios desde antes de la creación del mundo. Número uno, es una elección eterna. Número dos, es una elección con propósito. Y por eso la realidad de esta elección con propósito define la razón, el resultado y la intención que se desea obtener de aquello que se ha hecho. La mayoría de nosotros vivimos en medio de una cultura de la improvisación, otro de la reacción. Pero Dios nunca hizo algo si primero no tuvo una idea en mente de qué iba a suceder con lo que estaba haciendo. Por eso cuando Dios nos creó a nosotros, ya Él tenía la idea del bien y el favor que debía de ser manifestado en nuestra vida. Diga conmigo, propósito. Sencillamente es el porqué de algo o de alguien. Y lo peor que le puede suceder a un ser humano es vivir en el despropósito. Porque cuando no hay propósito, el despropósito nos roba la razón de ser. Pero donde hay propósito, habrá un porqué de nuestra existencia. Y yo me pregunto, mucho de lo que estamos hoy en este lugar, de lo que servimos al Señor, pudimos no haber estado aquí en otro tiempo. Usted se pone a ver las veces que el Señor le libró de la muerte. Usted se pone a ver cuando usted conoció del Señor, cuántos ese mismo día probablemente hicieron una decisión de fe. Muchos no están, otros volvieron atrás. Pero la realidad es que hay un porqué. Usted y yo estamos en este día, en esta hora y en este lugar, todavía cumpliendo el propósito de Dios a favor de nuestras vidas. Por eso el propósito determina aquello que nosotros hacemos. Y la clave para poder manifestar el propósito eterno de Dios es entender que usted y yo no fuimos creados para atender las demandas temporales que tenemos como hombres. Ciertamente Dios nos ha dado responsabilidades. Esas responsabilidades van acompañadas de privilegios, pero usted y yo existimos no para pasar por esta tierra ocupando un espacio, sino para manifestar el propósito de aquel que hizo todas las cosas. Ese propósito es la expresión de una elección soberana. Ese propósito es el resultado de una elección por gracia. Y ese resultado de la elección de Dios fue desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios 1:4 declara: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego habla antes de los tiempos y de los siglos. Así que esta nueva realidad refleja una transformación. Y esta transformación ha sido efectuada en nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Así que el Señor declara claramente en Juan 15:16 que no fuimos nosotros que elegimos al Señor, sino que Él fue que nos eligió a nosotros. Y nos ha puesto con un propósito, y es que vayamos y llevemos frutos. Que vuestro fruto que permanezca. Y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él os lo dé. Así que en esta realidad hay una intención de parte de Dios que tiene que ser manifestada por medio de la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros como ministros competentes.
Más que mis planes y mis proyectos, gobierna el propósito de Dios para mi vida. Y todo paso que demos y toda acción que tomemos debe de ser escudriñada y pasar por el escrutinio de entender cómo esto me acerca o me aleja del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. En medio de esta realidad debemos de ejercer una función. Y esta función tiene que estar por encima de cualquier otra distracción que existe en nuestra vida. Por eso quise tomar en cuenta a Marcos en su capítulo 3, verso 13 al 15. El texto que declara allí cita lo que hizo Jesús. Dice: subió al monte, llamó a los que él quiso, vinieron a él, estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para otorgarles autoridad, para sanar enfermedades y echar fuera demonios, y allí cita a todos los que estuvieron con él. Pero me llama mucho la atención de esta elección divina que hace Jesús con estos hombres, todos rodeados de debilidades, de situaciones que estaban enfrentando. El que no tenía un problema de carácter, lo tenía en su estilo de vida. Eran hombres no perfectos, sino que estaban siendo perfeccionados por causa del propósito al que el Señor les había llamado. Pero ellos todos tenían una marca en común, y era el carácter que el Señor había formado en su vida. Por eso el carácter siempre debe de estar por encima de cualquier tipo de conducta que podamos evidenciar, ya que no es lo que hacemos lo que determina lo que usted y yo somos, sino que lo que usted y yo somos determinará lo que usted y yo hacemos. Por eso nuestra identidad hace referencia a quién somos, mientras que nuestro destino está relacionado con lo que hacemos. Dile a alguien que está a tu lado: mi identidad define quién soy, y mi destino se determina por lo que hago. Así que entonces lo que soy es más importante que lo que hago, porque nunca pudiera hacer algo correcto si no estuviera el entendimiento de la identidad que ha sido dada a mi vida. Por eso nunca sabrás lo que tienes que hacer hasta que no entiendas quién eres, quién te llamó y cuál es la tarea que te ha sido asignada en Cristo Jesús. Pero cuando se encarna esta naturaleza divina de quién somos, esta verdad cambia todo nuestro panorama. Afirma y nos hace entender y vivir conforme a lo que somos. Primero debemos de ser y luego debemos de hacer. En ese contexto, la expresión llamó a lo que él quiso tiene que ver con dos realidades. Número uno, autonomía. Dios no tiene que pedirle permiso al hombre para él llamar y separar para la tarea que él ha asignado. Dios es soberano. Él es el dueño de toda creación. Nadie puede tomar para sí mismo la honra del ministerio, sino aquel que ha sido señalado de manera divina por el Señor para hacer la labor que Dios le llamó. Así que la expresión llamó al que él quiso tiene que ver, número uno, con autonomía y soberanía, y número dos, con comunión. Hay una realidad que me llama mucho la atención en el texto bíblico que plantea Marcos capítulo 3. Allí está hablando de 12 hombres que él eligió, y lo primero que resalta el texto es para qué los eligió. Dice: para que estuvieran con él. Qué pena que en el ministerio terminamos siendo más demandados por la obra que en la comunión con el Señor de la obra. Es bueno entender que todo ministro competente ha sido establecido primeramente para ministrarle al Señor y luego para ministrar a los hombres. Pero hoy en día las tareas domésticas del ministerio, la hermana que tiene 20 años sin corregir al niño y quiere que usted se lo cambie a pura consejería. El esposo que no ora ni lee la escritura, pero quiere que usted se invente un consejo para que le resuelva los problemas del matrimonio. El líder que nunca está conforme con lo que se hace y quiere que usted haga las cosas conforme a su idea y no a lo que establece la palabra.
y qué pensar de las demandas diarias domésticas que tenemos en la tarea del ministerio. Nos van robando la comunión, nos van drenando la vida espiritual. Y podemos llegar a un punto donde tengamos una función que no es sustentada por la comunión espiritual. Y Dios quiere recordarnos por medio de este texto bíblico de que la primera razón por la que Él nos llamó de manera soberana es que nunca se nos olvide que si quien nos llamó fue Él, Él nos anhela celosamente y Él quiere que nosotros vivamos para Él, para honrarlo a Él, para agradarlo a Él, para tener comunión con Él, y que ninguna otra asignación, función o tarea nos quite la comunión que debemos de tener con Él. Por eso Jesús estuvo rodeado de círculos pequeños. Encontramos en un momento determinado que comisiona a 70. Luego en este texto habla de 12. Pero en un momento determinado, cuando la transfiguración del monte, donde Él rasga el velo de su humanidad para mostrar la naturaleza divina del Hijo eterno de Dios, Él se lleva solamente a 3. Y cuando entonces está en la cruz, el único que está allí es aquel que recostaba su cabeza en su pecho y dice: madre, aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. En un momento determinado, lo que pasó con 70 terminó con 12. Luego con 3 y luego con 1, entendiendo que la idea de Dios siempre ha sido una estrecha comunión espiritual con nosotros, y esa comunión espiritual es la que nos hace ministros competentes e hijos de Dios conectados a su eterno propósito. La reacción al llamado y a la elección soberana de Dios produce como resultado una acción de parte nuestra. Un llamado y una reacción conlleva a un establecimiento. Dios es el que llama, pero nosotros somos los que correspondemos con obediencia al llamado de Dios. Y cuando Dios nos ha llamado y nosotros hemos entendido y hemos obedecido a su llamado, lo próximo es el establecimiento para que podamos operar en la legítima autoridad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aprovecho aquí y hago un aclarando. La autoridad, uno de los aspectos más peligrosos que existe, porque la autoridad se puede tornar en nuestra propia contra. Puede ser un instrumento para bendición, pero también puede convertirse en algo para destrucción. Por eso cuando Dios llama a Moisés, lo equipa para ir delante de Faraón. Le otorga autoridad y le dice a Moisés: Moisés, ve delante de Faraón. Y el problema más grande de Moisés era que Moisés estaba viendo su limitante y no estaba viendo la elección divina ni la soberanía del llamamiento de Dios. A muchos de nosotros nos ha pasado igualito que a Moisés. Moisés empezó a decir: es que yo no sé hablar bien. Empezó a decir: es que tú no sabes de dónde yo vengo, Señor. Señor, tú no sabes la limitante que tengo. ¿Cómo voy a ir a hablarle a este hombre tan grande como Faraón en su contexto y en su entendimiento? Y lo peor de la historia es que cuando ya no encontraba una excusa más que fabricar, a Moisés se le ocurre poner el pretexto más absurdo que puede poner a alguien frente al llamado divino. Dice: Señor, ya yo sé cuál es la excusa perfecta. El problema es que tú me estás mandando a hablar con Faraón y yo sé quién es Faraón, pero yo no sé quién eres tú. Y cuando Faraón me pregunte quién te envió, yo no sé qué le voy a decir. Y Dios le dice: Moisés, eso no es excusa. Cuando tú vayas donde Faraón y él te diga quién te envió, dile que yo soy, te envió. Moisés dice: fabuloso. Pero tengo otra pregunta. ¿Quién es yo soy? Y Dios dice: yo soy el que soy. Moisés, me imagino que ya tendría una tercera, pero no se atrevió a hacerla porque sabía que estaba frente a todas las respuestas divinas. Así que cuando él dice: diles que yo soy el que soy, le está diciendo: soy lo que soy, existo y me sostengo no por otro, sino porque he
hecho todo por causa de mi propia autoridad y sustento. En pocas palabras, el trono y la autoridad de Dios son tan eternos como Dios mismo, y Él es quien es por causa del sustento de la autoridad de su trono. Un gran pensador y filósofo contemporáneo a nuestros tiempos en relación con lo que fue el tiempo declarado de esta palabra se atrevió a decir: pienso y luego existo. Y el punto es que para poder pensar hay que existir primero. Así que aquel de quien existen y por quien subsisten todas las cosas, creó todo el universo. La Escritura dice que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es la fuente de toda autoridad. Y Él le otorgó autoridad a Moisés y le otorga autoridad a todo el que es llamado por Él. Y cuando Moisés entendió esta realidad, dijo: Señor, pues yo voy ahora, ¿con qué enfrento a Faraón? Y el Señor le dijo: Moisés, tú tienes 2 magos allí enfrente con 2 serpientes y 2 varas esperándote. Toma la vara que tienes, lánzala, y ella se convertirá en la serpiente que devorará el poder contrario a la autoridad que te he entregado. Moisés obedeció y la serpiente en su mano, o la vara convertida en serpiente, devoró la serpiente representando el reino de las tinieblas. Pero cuando hubo culminado la asignación, aquella serpiente se tenía que volver en una vara que era tipo de autoridad. Y Dios le hace un aclarando en el libro de los Éxodos capítulo 3 y le dice: Moisés, vuelve y tómala, pero tómala por la cola. ¿Por qué Dios le hace un aclarando de esta magnitud a Moisés? Porque la misma autoridad que Él le había entregado para enfrentar las tinieblas, si Moisés no la usaba correctamente, podía tornarse en su propia contra. Por lo tanto, Dios es un Dios de detalles. Y la reacción que tengamos al llamamiento va a conllevar un establecimiento, y el establecimiento irá firmado por una autoridad divina, y esa autoridad divina será tan legítima que nadie ha dicho que el que es llamado no tendrá inconvenientes, no tendrá oposición, no tendrá conflicto, no tendrá batalla, pero no hay infierno, ni hombre, ni circunstancia que pueda contra la autoridad de Dios manifestada en nuestra vida. Por lo tanto, la autoridad de Dios está por encima de toda otra autoridad que pueda manifestarse en contra. Pero para que esto sea una realidad, cuando Dios nos llama, necesitamos tener comunión con Él, y esto implica vida en el Espíritu y ser asignados o enviados o establecidos, y esto va a conllevar procesos. Por eso 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Diga conmigo: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Existen etapas en las cuales es necesario ser establecido. Y yo voy a hablar de 4 etapas que cito brevemente para luego concluir esta reflexión. La primera etapa de el ser establecido, necesaria para poder ser establecido en un legítimo llamamiento por soberanía eterna, tiene que ver con el padecimiento. Todos nosotros vamos a padecer, aunque Cristo ya pagó el precio y padeció. La Biblia dice en Filipenses capítulo 5 que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de los privilegios del trono, pero no se despojó de la naturaleza divina. Dile al que está a tu lado que no se confunda quien te vea en un proceso. Porque como el diablo no era ni omnipresente ni omnisciente,
cuando Cristo pasa por su primer proceso de despojarse del privilegio del trono y viene y toma forma de hombre, y Él padece como muchos de nosotros para poder llevarnos a la victoria en la cruz en forma de hombre, Satanás, sin ser omnipresente ni omnipotente, lo vio en la ropa de la humanidad y pensó que estaba derrotado, pero no entendió que Él se había desprendido del privilegio del trono, pero debajo de la ropa del humano humilde había la identidad del Hijo de Dios eterno. Por lo tanto, se llevó tremenda sorpresa al entender que a quien estaba viendo estaba pasando por un padecimiento, pero el padecimiento no era el fin, sino la antesala de la gloria que Dios había de manifestar por medio del Hijo. Lo segundo se llama perfeccionamiento. Diga conmigo, primero padecimiento. Ayúdeme en esta noche para terminar. Grite conmigo, padecimiento. Segundo, perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento trae corrección a nuestra vida. Tiene que ver con el espíritu humilde y enseñable. Cuando Dios está perfeccionando algo en nosotros, lo mejor que usted puede hacer es ser enseñable y tener humildad para que el proceso no se extienda y, si usted colabora, pase rápido, ¿verdad? ¿Cuántos han sido perfeccionados? Yo lo he sido en muchísimas áreas por el Señor. Lo tercero tiene que ver con firmeza. Y firmeza es una cualidad de algo que ha sido establecido, que no se mueve, que permanece inamovible. En cuanto a carácter, firmeza es un carácter inquebrantable. Es constancia en lo que se está realizando. Es que aunque me suban la llama del fuego, no voy a abandonar la asignación divina, porque la circunstancia, proceso y prueba que esté viviendo es temporal. Cual sea su nombre, se le puede poner una fecha de inicio y se le puede poner una fecha de expiración y caducidad a la prueba y al proceso que estés viviendo. Pero Dios seguirá siendo eterno por encima de toda circunstancia. Así que un carácter inquebrantable es un carácter que produce firmeza. Y lo cuarto, fortalecimiento. Es la etapa que permite ser fortalecido y obtener fuerza en medio de la debilidad. Por lo tanto, Dios quiere en medio de todo esto manifestar que por más que nosotros seamos perfeccionados, por más que estemos siendo afligidos temporalmente, al final de la jornada, su eterno propósito, su soberano llamamiento y su elección soberana prevalecerá. Él hará que todo lo que ocurra en nuestra vida actúe para el bien de aquellos que le amamos y que, conforme a su propósito, hemos sido llamados de forma soberana. Entender esta realidad nos afirma en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos lleva a entender que hay un destino de parte de Dios que está relacionado con la fructificación, y eso está relacionado con el propósito de aquel que hace todas las cosas a favor de nuestra vida. Usar correctamente sus recursos de autoridad, obedecer y corresponder al llamado divino y vivir alineados a su eterno propósito garantiza victoria en nuestra vida y produce como resultado que todo aquello que emprendamos pueda hacer que redunde para bien y poder manifestar aquellas buenas obras para las cuales usted y yo fuimos llamados por el Señor. Concluyo en el lugar donde comencé. Pedro afirma esta realidad y dice en Primera de Pedro capítulo 1, en sus últimos versos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Concluyo en esta noche diciéndoles que no hay privilegio más grande en esta tierra que haber sido llamado por el Señor. Primero, a ser sus hijos. Segundo, a participar del privilegio de servirle a Él, de colaborar con Él. Porque a la larga usted y yo no hacemos la obra de Dios. Dios es el dueño de su obra y nosotros solo colaboramos con esa obra que Él está haciendo. Qué privilegio más hermoso poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que hoy más que nunca se levante una generación cuyo entendimiento sea saber que servir a Dios no es una carga. Servir a Dios no es un problema. Continuamente veo escritos y oigo personas hablar desde una posición sentimentalista de lo difícil que es ser pastor. Y sé que no están mintiendo en lo que están diciendo. Porque los que somos pastores sabemos que hemos vivido muchos momentos fuertes y difíciles en nuestra vida. Pero las lágrimas se olvidan cuando vemos el gozo del alumbramiento de aquello que Dios ha declarado a favor de su eterno propósito. Así que yo he preferido ver el ministerio no como una frustración, sino como un privilegio. Un privilegio lleno de responsabilidades. Involucra una vida de comunión, involucra una vida de santidad, involucra una vida de legalidad en su propósito y un entendimiento de su eterna realidad y propósito en Cristo Jesús. Todo privilegio está acompañado de responsabilidad. Somos bendecidos al servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero hay que entender que esto es una gran responsabilidad. Pero para esa tarea Dios nos ha equipado. Y esa responsabilidad no la vamos a corresponder en nuestra propia fuerza y capacidad, sino por medio de su gracia. De manera que podamos decir, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Así que concluyo este tiempo exhortando a que correspondamos a la elección y el llamamiento divino. Que entendamos que no fuimos nosotros que elegimos al Señor, sino Él a nosotros. Y Él nos escogió para que llevásemos fruto y para que viviésemos cerca de la comunión espiritual que Él le llamó para que estuviésemos con Él. Mi oración es que la gracia del Señor afirme nuestra vida en esta realidad y podamos hoy más que nunca decir: Señor, quiero ser fiel a tu llamado, a tu propósito y a tu elección para con mi vida. Y si hay algo que me está desenfocando o impidiendo que pueda caminar en el entendimiento de tu voluntad, entonces esta noche es un buen momento para poder arreglar y afirmar aquello que probablemente necesita ser afirmado y perfeccionado en Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo en esta hora.